Bien, vamos a sumergirnos de lleno en este análisis. Hoy no haremos una biografía tradicional, para nada. Pensemos en esto más bien como una autopsia en vivo, la autopsia de una mente brillante que de alguna manera logró sobrevivir a sus propios abismos. Pocos escritores han bajado a los sótanos más oscuros de la psicología humana con la claridad y, francamente, con el nivel de tormento de Fyodor Dostoyevsky. Para él, escribir no era solo un pasatiempo o un ejercicio estético, literalmente era una cuestión de supervivencia. Imagínense encontrar una nota como esta sobre la mesa de alguien. Un escalofrío total, ¿cierto? Y lo fuerte es que él dejaba este mensaje en su escritorio casi todas las noches antes de irse a dormir. Esto nos da una idea clarísima del nivel de paranoia y terror absoluto que controlaba su día a día. El pánico a sufrir una muerte repentina, o peor aún, a ser enterrado vivo, no era una simple excentricidad de escritor, era una pesadilla constante que no lo dejaba en paz. Así que, pasemos a la raíz de todo esto. Trauma y colapso nervioso. Pensemos un poco en sus primeros años. Él creció en un ambiente familiar súper estricto, pero el gran detalle aquí es que literalmente vivían dentro del Hospital de Pobres de Moscú, que era donde trabajaba su padre como médico. Al estar rodeado de dolor, muerte y tanta fragilidad humana desde que era apenas un niño, desarrolló una condición paralizante, la hipocondría. Esta ansiedad extrema e irracional por su salud fue la base perfecta para una mente que más adelante empezaría a somatizar todos sus miedos, transformando el terror psicológico en un sufrimiento físico completamente real y tangible. Y si prestamos atención a su línea de tiempo, es asombroso y trágico, la verdad, lo rápido que se empiezan a acumular los golpes. Específicamente, miremos el año 1839. Cuando Fyodor tenía apenas 17 años, su padre fue brutalmente asesinado por sus propios siervos. Este nivel de violencia tan cercana desencadenó en el joven escritor su primer gran colapso nervioso y además le implantó un sentimiento de culpa súper oscuro que lo perseguiría por el resto de su vida. Lo cual nos lleva a otro punto de inflexión brutal en su historia, pelotón de fusilamiento y epilepsia mística. El caos se acelera a fondo en diciembre de 1849. Lo arrestan por conspirar contra el zar junto a un grupo de intelectuales utópicos, y el castigo es inimaginable. Lo arrastran a la plaza Semionovsky para enfrentarse a un pelotón de fusilamiento real. Imagínense el escenario. Parado ahí, frente a dos rifles, sintiendo el viento helado de Rusia en la cara, él hizo un cálculo rápido y dedujo que le quedaban exactamente 5 minutos. Solo 5 minutos de vida. Esos instantes lo empujaron a la más absoluta y desgarradora desesperación existencial que alguien pueda experimentar. Pero aquí viene el giro. La ejecución se detuvo en el último segundo. Sí, todo fue una farsa. Un truco horrendo y maquiavélico diseñado por el mismísimo zar exclusivamente para quebrar la voluntad y la mente de estos prisioneros. Y vaya que funcionó. El impacto fue tan demoledor que uno de los compañeros de Fyodor enloqueció ahí mismo, en el acto. Él, por su parte, logró sobrevivir físicamente, pero esa experiencia dejó su mente permanentemente fracturada. Después de ese falso fusilamiento, fue sentenciado y enviado a Siberia. 4 años de trabajos forzados en condiciones absolutamente infrahumanas. Y fue justamente en este infierno de la prisión donde su inmenso trauma mutó y encontró una nueva forma de salir a la luz. Una condición neurológica devastadora, muy específica, conocida como epilepsia mística. Esto marcó un antes y un después definitivo en cómo funcionaba su cerebro. Es literalmente como vivir en un péndulo extremo. Por un lado, minutos antes de sufrir un ataque, experimentaba una especie de euforia celestial, una lucidez tan absoluta que él mismo decía que podía sentir a Dios. Pero la caída era brutal. Inmediatamente después de esa iluminación, se desplomaba en un abismo de días enteros llenos de ataques de pánico terroríficos, depresión severa y amnesia total. Básicamente pasaba de tocar el cielo a estrellarse contra el infierno en cuestión de minutos. Bien, avancemos a otro capítulo sumamente oscuro, ruleta y adicción. Cualquiera pensaría que tras sobrevivir a Siberia y volver a Europa huyendo de deudas asfixiantes, buscaría algo de paz, ¿no? Pues para nada. Su propia psique fracturada le tenía preparada otra trampa y se sumergió en las mesas de ruleta de Alemania, desarrollando una ludopatía gravísima. Pero la clave aquí es entender que a él no le importaba el dinero en sí. Lo que buscaba era la descarga de adrenalina, ese placer casi masoquista de perder absolutamente todo y empujarse a sí mismo, de manera totalmente intencional, hasta el mismísimo borde del suicidio. Y presten atención a este número, 26. Es una completa locura.
Estando con el agua al cuello por las deudas desesperadas del casino y bajo la amenaza real de perder los derechos de todas sus obras, logró dictar y terminar la novela completa de El Jugador en tan solo 26 días. Una hazaña literaria monumental que nació, literalmente, de la más pura desesperación financiera y emocional. Pero dictar esa novela contra el reloj tuvo un efecto secundario maravilloso. Le presentó a Anna Snitkina. Esta joven taquígrafa no solo se convirtió en su segunda esposa, sino que fue su verdadera salvavidas. Anna terminó siendo la única persona en el mundo capaz de contener sus terroríficos ataques de pánico nocturnos y de lidiar con sus episodios irracionales de celos patológicos. Se convirtió en su ancla contra la locura total. Llegamos ahora a la médula de esta exploración, la anatomía de la culpa. Lo que resulta fascinante de toda esta historia es ver cómo esta inmensa neurosis, en lugar de destruirlo por completo, fue la gasolina directa para sus grandes obras maestras. Él no se inventaba el dolor de la nada, agarraba su ansiedad clínica, sus convulsiones y esa paranoia persecutoria y se los inyectaba directamente a la psicología de sus personajes más icónicos. Raskolnikov hereda su cuerpo febril, el príncipe Mishkin padece su misma epilepsia y en Iván Karamazov derrama toda su propia locura y alucinaciones. A través de este doloroso proceso de escritura, descubrió una verdad universal sobre la condición humana. Una verdad aterradora pero profunda que sacó directamente de su propio tormento autoinfligido. Comprendió que, por muy irracional que suene, a veces la mente humana no busca el bienestar o la lógica. En ciertas ocasiones, el sufrimiento y el castigo personal son las únicas formas que tienen algunas mentes para sentir que realmente están vivas. Y así entramos a nuestra última sección, el laberinto del alma. El cuerpo de Dostoyevsky finalmente dijo basta en 1881, a sus 59 años, en un funeral que convocó a más de 30.000 personas. Pero el análisis no terminó ahí. Décadas más tarde, nada menos que el psicoanalista Sigmund Freud revisó este mismo caso a fondo. Freud planteó algo súper interesante. Sugirió que todas esas convulsiones y neurosis intensas que acompañaron al autor toda su vida eran, de hecho, manifestaciones físicas de una gigantesca culpa edípica. Una culpa ligada directamente al brutal asesinato de su padre. Y todo esto nos deja con una gran pregunta flotando en el aire para cerrar. Es un hecho que Fyodor Dostoyevsky nunca fue un hombre completamente cuerdo en el sentido tradicional, pero es evidente que su victoria definitiva fue agarrar toda esa oscuridad psicológica, su inmenso sufrimiento, para trazar el mapa más perfecto que existe de los rincones ocultos del alma humana. Nos queda preguntarnos, ¿podría haber existido su nivel de genialidad sin esa inmensa oscuridad? Es algo fascinante en lo que pensar. Gracias por acompañarnos en este análisis.